yo recién en esto de las preguntas técnicas, a él le hacía otra, pero a Tamara, que es una de las subsecretarias del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, muchos la conocerán, le preguntaba, pero seguro que es el primer foro de ambientalismo popular federal. Y dice, sí, Laura, bueno, la verdad que a mí me parecía que había habido otros, pero entiendo que tiene que ver con la impronta que la ministra de Ambiente le pone a la temática y que fue generando distintos espacios en donde empezamos a discutir otra perspectiva del ambientalismo y de cómo interpretamos nuestros hábitats y el ambiente, que ayuda muchísimo a esto que ustedes estaban planteando, ¿no? A que nos sintamos parte, primero, que podamos pensar que no es un lindo paisaje únicamente, hablar de ambiente, hablar de ecología. A lo mejor no tengo toda la precisión de los términos, pero sí de interpretar estas cuestiones y fundamental el tema del rol del Estado que nos estamos planteando. Entonces, cuando uno dice felicitemos el encuentro, me parece que está bueno porque esto de empujar al Estado a que se haga cargo y que tome fuerza y que pueda tomar decisiones, tiene que ver mucho con la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces todos nosotros, más allá de los roles que llevamos adelante desde distintas perspectivas, me parece que al darnos este momento de repensar el ambientalismo como parte de nuestras vidas, ayudamos a que el Estado se ponga en situación, ¿no? Y lo otro interesante, me parece que, esa era la otra pregunta técnica que a mí me faltaba, uno está, la verdad que siente muchísima satisfacción que en la provincia de Buenos Aires se haya creado un Ministerio de Ambiente, ¿no? Y uno lo refuerza y lo valora más cuando hoy escuchamos voces que dicen que hay que reducir el Estado, ¿no? Que hay que achicarlo. Y la verdad es que nuestra tendencia como proyecto nacional, popular, que piensa en los derechos, en la inclusión, es siempre ampliarlo y interpretar las necesidades nuevas para poder dar respuesta a través del Estado. Ahora, me parece que el gran desafío, y paso a contar, no quiero extenderme porque son muchas cosas que a lo mejor uno fue reflexionando, pero paso a contar un poco de las experiencias. La compañera recién planteó los distintos ámbitos en los que intervengo con varios compañeros, pero bueno, siempre el dilema nuestro es cómo generamos mayor justicia social para poder garantizar más derechos, para que las riquezas de nuestro país se redistribuyan, para reducir las desigualdades. Soy trabajadora social, así que esos temas permanentemente están en la cabeza de cómo pensamos la política pública desde esa perspectiva. Y me parece que el gran desafío, que a lo mejor lo pensamos desde los feminismos, lo pensamos desde la política social inclusiva, es poder incorporar esta mirada, ¿no? Si la corremos de ese debate con las ONG, es profundamente necesaria, porque estamos hablando, por eso reitero, de la vida cotidiana, de qué hacemos con los recursos que producimos nosotros mismos o que tenemos capacidad de poder producirlos. Y a modo de reflexión, la experiencia que nos sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, apenas asumimos, nos asignan, el área nuestra se llama, es la Subsecretaría de Desarrollo Humano, que depende de la Secretaría de Abordaje Integral, y el desafío nuestro era recomponer la red de centros integradores comunitarios que la ministra Alicia Kirchner había extendido a lo largo y a lo ancho del país, que eso también fue ampliación del Estado. En los municipios donde el municipio no podía abordar toda su comunidad, surgieron nuevos espacios donde la salud, el desarrollo social y la participación ciudadana podían discutirse institucionalmente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros íbamos con esa perspectiva, cómo reconstruíamos en un país sumamente fragmentado y muy vulnerado, cómo recomponíamos esa red. Y nos piden que seamos la referencia del Ministerio en el punto focal, como punto focal para componer el Gabinete Nacional de Cambio Climático que se estaba construyendo recientemente en el país, ¿sí? Con este gobierno. Así que ese fue un gran desafío, y para reducirlo, porque de ahí sale el plan de cómo nosotros en la Agenda 2030 vamos a hacer acciones que reduzcan el calentamiento global, y uno me dice, uy, ¿cómo vamos de que tengo que en el SIC trabajar esto a esto, ¿no? Y también poder generar una política pública y como algunas premisas, que son las metas
que se plantea, y esto lo cuento porque el tema tiene que ver cómo pensar federalmente la gestión ambiental con inclusión y desarrollo humano en el planteo de la comisión. Bueno, y lo que nos ha planteado el gobierno nacional es que nosotros tenemos que ir a la transición energética, que tenemos que ir a la transición productiva, la movilidad sostenible, territorios sostenibles y resilientes, conservación de la biodiversidad y bienes comunes, gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques. Esa es la meta de la Argentina en la Agenda 2030 para reducir los efectos del cambio climático. Entonces, cuando uno los baja a la realidad, a dónde está cada centro integrador comunitario, admiro a María porque compartimos territorio y algunas experiencias que pudimos hacer con la ministra, la verdad que nos queda como una brecha ancha, ¿no?, de ese Estado como activa en la vida diaria de nuestras comunidades. Podemos contar un montón de cosas, lo dejo como una pregunta porque me parece que es lo que, para motivar, ¿no?, el debate, cómo pensamos esto. Yo creo que una de las estrategias es el ambientalismo popular, porque podemos pensarlo desde la particularidad de cada territorio, ¿no?, desde las problemáticas de cada territorio. Y podemos pensar en los recursos naturales y desde esta otra perspectiva. Uno viene del feminismo, usa mucho la palabra deconstruir. Vieron que nosotros hablamos de recursos naturales permanentemente. ¿Qué nos dice el ambientalismo popular? Que tenemos que hablar de bienes naturales comunes. ¿Lo dije bien? Bueno, desde ese lugar es un proceso de construcción para poder sentirnos sujetos de esa transformación del ambiente para un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa eso, algunos tips que tiro: poder pensar transversalmente las políticas públicas con una mirada ambientalista es sumamente importante y eso no está sucediendo aún en la Argentina, no está sucediendo. Poder pensar el ambiente como derecho humano, si todavía estamos discutiendo la ONG o nosotros, es porque todavía no nos pudimos apropiar plenamente de qué son los recursos humanos y que no es un debate de otros, sino que es un debate nuestro. Y me parece que deconstruir esa palabra y poder pensar en los bienes comunes es importante. Y después hacer hechos concretos, y ahí los menciono para no ocupar todo el tiempo, pero sí esto de poder materializar las políticas del Estado y poder ejecutar, a nosotros nos permitió poder pensar la participación comunitaria dentro de los centros integradores comunitarios con perspectiva ambiental, como articulando y materializando convenios de fortalecimiento concretos con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Ambiente y también con las áreas de ambiente e inclusión social de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y desde ahí estamos haciendo una primera experiencia que tiene que ver con repensar los centros integradores comunitarios como sustentables. ¿Qué es esto? Concretamente es poder financiar equipamiento y articular capacitaciones y constitución de mesas de participativas ambientales que nos permitan pensar desde el territorio cómo fortalecer esas políticas ambientales que están andando y que tienen que tener perspectiva y mirada popular, ¿no? No solo técnica, no solo profesional. Que la investigación tiene que conjugarse con eso que pasa en la vida diaria de todos nosotros, ¿no? ¿Y qué ejes hicimos para poder pensar eso? Poder pensar equipamientos que ayuden a que asumamos las prácticas de separación en origen de los residuos, que podamos tener las composteras, que acostumbrarnos a usarlas, que podamos generar nuestras huertas, que no alcanzan para el consumo de todos los que están en un centro integrador comunitario, pero sí para poder capacitarse y replicarlas, poder saldar algunas situaciones de emergencia alimentaria y a eso darle contenido de soberanía alimentaria y a eso darle contenido, que lo voy a dejar por este lado, el tema de la economía circular, ¿sí? De poder pensarnos que podemos hacer que podemos ser parte de construir esas políticas y expandirlas. Así que yo esto lo dejo como experiencia concreta. Yo sé que hay acá compañeros que pueden complementarme para poder compartir los ejes, pero siempre que vamos e inauguramos uno de estos espacios o las capacitaciones para que se arman las mesas, decimos, hay que discutir cómo construimos la huerta, hay que discutir cómo instalamos el debate de fortalecer a los trabajadores
que reciclan o que recolectan residuos para que se puedan reciclar y que puedan alimentar esa economía circular. Y a eso hay que agregarle la perspectiva política, que me parece que es otro debate del ambientalismo popular. Y hoy, digo porque acá algunas cosas ya se dijeron, una preocupación son las ONG y me parece que otra preocupación importante que tenemos es quienes se animan a hablar de que hay que liberalizar esos recursos, me va a salir más rápido, esos bienes comunes, naturales que tenemos, que no intervengan en el Estado y que se puedan privatizar. ¿Sí? Y que eso es sacarnos el agua, que eso es sacarnos nuestros bosques, ¿para qué? Para intereses externos a nuestro país y para hacer negocio, a costa de las vidas y el desarrollo de la ciudadanía. Entonces me parece que ese es un debate político muy importante que nosotros debemos dar en cada mesa, en cada ámbito, en cada grupo, en cada secretaría, ¿no? Porque tiene que ver con la posibilidad de vida y es un debate político estratégico. En esas cuestiones yo digo, también tomar experiencias latinoamericanas, o sea, Bolivia, Ecuador, que puso el buen vivir en la reforma constitucional. Si nosotros pudiésemos nombrar eso en nuestra constitución, que implica un ritmo, y después de última agregaré alguna otra cosita, en las mesas nos surgió de que es necesario que se eduque en las escuelas sobre el tema. Y la realidad es que tenemos una ley ambiental, ¿sí? Nosotros tenemos una ley de educación ambiental. ¿Qué está pasando? Que ese contenido logrado, votado, no está llegando a toda nuestra comunidad educativa. Bueno, ¿cómo achicamos esa brecha? Y ahí creo que está el protagonismo de todos nosotros y nosotras, ¿no? Cómo podemos instalarlo con mayor fuerza en la agenda. Así que bueno, nada, me quedan un montón de cosas por decir, pero hasta ahí vamos a llegar para poder compartir. Pero bueno, me parece que el llamado es a comprometernos más, a sentirnos protagonistas. Vamos a poder cuidar nuestros bienes colectivos, naturales, y con eso vamos a estar recuperando el concepto de soberanía nacional. A mí me parece que eso es sumamente importante, son herramientas concretas. La tenemos ahí media en disputa con un fondo monetario, con los que quieren vendernos el país. Bueno, con estas acciones, con esta perspectiva, con esta mirada, podemos defender nuestra soberanía nacional, que es defender nuestros recursos para que esta casa común se reproduzca y podamos estar y entrar todos, todas y todos. Así que a meterle fuerza con este encuentro y a construir.